Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué gozo para mí poder saludarle una vez más y tener el privilegio grande de compartir la palabra del Señor. Estamos contentos, hermanos, porque, como decía mi hermano, este fin de semana estuvimos viendo la mano del Señor, cómo Dios está obrando en estos jóvenes. Era la mayoría jóvenes los que se bautizaron. Y de verdad, joven, Dios está contigo y Él te va a ayudar y te va a dar la victoria, como lo decía mi hermano. 30 años han pasado y hasta este momento Dios ha sido fiel con él. Así de que Dios es bueno, hermanos, y Dios es fiel. Y hoy, hermanos, me gustaría continuar con el estudio que he titulado Conociendo al Dios verdadero, basado en los atributos de Dios. Y en la primera enseñanza, hermanos, vimos la eternidad de Dios bajo el tema, el Dios que no necesita nada. No sé si usted se recuerda. No creo, porque ya tengo el privilegio regularmente de predicar cada mes. Entonces, cuando ya ha pasado un mes, hermano, ya no nos acordamos. Por eso es que quise recordarle, ¿verdad? Después estudiamos la santidad de Dios y en esa ocasión titulé el mensaje Un encuentro que lo cambia todo. Eso fue el mes pasado. Entonces hoy veremos con la ayuda del Señor dos atributos maravillosos del Señor que se encuentran en el Salmo 139, es decir, la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Entonces, hermanos, eso es lo que quiero que veamos hoy. Las palabras, hermanos, que sobresalen de estos atributos es omni. La palabra omni significa todo. Ciencia significa conocimiento. Así que omnisciencia significa que Dios lo sabe todo. Y omnipresencia significa que Dios está en todo lugar. Yo no sé si su Biblia tiene un título arriba de este salmo. Mi Biblia, esta Reina Valera que yo tengo en mi mano, tiene el título Omnisciencia y Omnipresencia de Dios arriba del Salmo. No sé si la suya también lo tenga. Entonces, hermanos, cuando hablamos de estos términos, para muchos es algo extraño, porque pareciera que la teología o estos términos son inalcanzables para nosotros, pero el Salmo 139 fue escrito por David, un hombre que conocía íntimamente a Dios. Y probablemente, hermanos, este salmo fue escrito mientras David recordaba el momento cuando pecó con Betsabé. ¿Se acuerda usted de esa escena? David se paseaba por su palacio en una mañana y miró a una mujer y la codició en su corazón. Esa mujer estaba casada con uno de sus mejores guerreros, Urías Eteo. ¿Se recuerda de la historia? ¿Y qué hizo David? David mandó a llamar a aquella mujer, se acostó con ella, ¿y qué pasó? Quedó embarazada la mujer. Luego David quiso ocultar su pecado. ¿Y sabe qué hizo para ocultar su pecado? Cometer más pecados. Porque así regularmente como funciona, hermano. Y ahora él mandó a matar a aquel hombre fiel que estaba en la guerra peleando por su rey. Gracias. Pero usted sabe la historia, que aunque parecía que todo estaba bien, había alguien que vio todo exactamente desde el principio, y ese era Dios. David quiso ocultar su pecado y mandó a matar a Urías Eteo, y luego se casó con Betsabé, y luego nació un niño a quien Dios enfermó, y a la semana el niño murió. Pero ¿qué pasó después, hermanos? Dios envió a un profeta y llegó delante de David y le contó una historia. Y después de contarle la historia, le dijo: ese hombre eres tú. Le dijo: tú le quitaste la mujer a Urías Eteo. Hermanos, mientras yo leí este salmo, yo me imaginaba que David tenía
presente esa escena. Y él sabía de que Dios sabe absolutamente todo y conoce todo. Así que en este salmo David no solo describe la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, sino que las aplica de forma personal y práctica. En los primeros versículos del 1 al 6, David habla de la omnisciencia de Dios, y en los versículos 7 al 12 describe la omnipresencia de Dios. Así que le voy a rogar, hermano, que se ponga sobre sus pies y que leamos este salmo. Hermanos, a veces nosotros tenemos la idea de que los salmos son nomás como para cuando yo no tengo nada que predicar o que orar, voy a los salmos. Hermanos, pero en los salmos encontramos sabiduría, doctrina. Y este es uno de los salmos favoritos míos, porque aquí David no solamente habla de la omnisciencia y de la omnipresencia de Dios, sino que él la aplica de una manera práctica. Hermanos, el conocimiento de Dios no es solamente sabiduría o conocimiento que se quede en mi cabeza. Ese conocimiento debe de llevarme a vivir diferente. Y eso es lo que David nos va a enseñar en este salmo. Ese conocimiento que él tenía de Dios lo llevó a vivir de una manera diferente. Entonces, por eso es que es importante conocer a Dios. Porque la Biblia dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Solamente los que conocen a Dios permanecen firmes. Fíjese lo que dice David aquí. Leamos este salmo juntos, hermanos. Versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido de lejos mis pensamientos, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Padre, Señor amado, estamos aquí, Dios mío, porque necesitamos, Señor, aprender de ti. Oh, Señor, anhelamos conocerte más, Señor, para poder vivir una vida agradable delante de ti. Nuestro anhelo, Señor, es hacer tu voluntad, Señor. Conformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Vivir, Dios mío, una vida recta y agradable delante de ti, Señor. Abre nuestro entendimiento, Dios mío, y ayuda al predicador, Señor, a que pueda expresar, Señor, estas verdades de la mejor manera. Y que esta palabra, Señor, sea como una semilla que cae en buena tierra y produce fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Instrúyenos, Señor. Redargúyenos, Dios mío. Exhórtanos. Consuélanos, Señor. Hazlo por amor a ti y por amor a tu nombre, para beneficio nuestro, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermano. Entonces, este salmo, hermanos, fue escrito por David, el rey David. Y David conocía exactamente lo que él estaba escribiendo aquí. Lo había vivido en carne propia. Él entendía a ese Dios a quien él adoraba. Así que lo primero que vamos a ver, hermanos,
es la omnisciencia de Dios en los primeros 6 versículos. ¿Y qué dijimos que era omnisciencia? Que Dios lo sabe todo. Esas palabras, por muy extrañas que significan, eso es lo que quieren decir, que Dios lo sabe todo. Ahora, ¿será eso una realidad, hermano? ¿Será que Dios sabe exactamente todo lo que pasa a nuestro alrededor? David comienza este salmo reflexionando en la realidad de que Dios conoce absolutamente todo de nosotros. Fíjese lo que dice él en el primer versículo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Esa palabra examinar significa cavar hondo. Dice, Señor, tú me has cavado, tú me has profundizado, tú has escudriñado lo que hay dentro de mí. El Señor conoce exactamente todo de nosotros, no nomás lo externo, sino lo que hay dentro de nosotros. Y David dice, tú me has examinado, tú me has mirado dentro de mí. Dios conoce exactamente quiénes somos. Hermano, Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y sabe quién es el único que lo conoce perfectamente? Dios. Nosotros no sabemos qué tan perversos y qué tan malos somos. Pero Dios nos conoce mejor que nosotros. Y David entendía que ese Dios a quien él adoraba, lo conocía y había profundizado en su corazón. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Mire, muchos se preocupan por su testimonio, pero no se preocupan por su carácter. El testimonio es lo que otros dicen de mí. El carácter es quien yo soy. Y muchas personas están interesadas en que tener una buena reputación para con los demás. Y no estoy diciendo que eso sea malo, pero lo que estoy diciendo es que mi carácter es más importante que mi testimonio. El carácter es lo que yo soy como persona. Delante de mi esposa, delante de mis hijos, delante de aquellas personas que me conocen, ellos conocen mi carácter. Los que no me conocen, conocen quizás una persona diferente. Hermanos, y muchas personas están más interesadas en tener una buena reputación que en tener una vida recta, íntegra delante de Dios. Y eso es lo que David tenía. David tenía amor por Dios y él decía, escudriña mi corazón, mira si hay algo malo dentro de mí y cámbiame. ¿Por qué crees que Dios dijo que David era conforme a su corazón? Porque una de las cosas que David tenía es que David quería hacer las cosas bien. ¿Y falló David? Muchas veces. Y quizás mientras escribía este salmo venía a su memoria el pecado peor que él cometió. Y que está registrado en las páginas de este libro para que nosotros veamos, hermanos, que si David cayó, ¿cómo nosotros no podemos caer? Cuando yo leo esa historia, mi corazón se quiebra porque digo, Señor, si David, que era un hombre conforme a tu corazón, cayó, ¿dónde puedo aparecer yo? Si Salomón, que era el hombre más sabio, cayó, ¿y yo dónde aparezco? Si Sansón, que era el hombre más fuerte, pecó, ¿y nosotros, hermano? ¿Qué será de nosotros sin la ayuda de Dios? Por eso es que debemos de entender que este Dios, hermanos, a quien nosotros adoramos, está interesado en cambiar nuestro carácter. Porque eso es lo que Él anhela, conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, David conocía a ese Dios. Entonces, hermanos, una vez más, el testimonio es lo que otros dicen de mí. Carácter es quien yo soy en realidad. Y Dios está interesado no en lo que dicen los demás, sino en mi carácter. ¿Quién soy yo como persona? ¿Quiénes somos, hermanos? Delante de Dios. Delante de Dios. Dios conoce exactamente lo que somos y lo que hacemos. Por eso que alguien definió la palabra integridad
como aquel que hace lo correcto, lo estén viendo o no lo estén viendo. De eso se trata, hermanos, esto. De hacer lo correcto, me estén mirando o no me estén mirando. Porque al final, si yo entiendo esta doctrina, siempre me están viendo. Quizás no las personas, pero de Dios no me puede esconder. Eso es lo que David entendía. Versículo 2 dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido de lejos mis pensamientos. Dios, hermanos, conoce no solo lo que hacemos, sino que Él conoce nuestros pensamientos. Imagínese, Dios sabe lo que usted y yo estoy pensando en este momento. Y no solamente de usted, sino de todas las personas del mundo. Hermanos, cuando uno piensa en estas cosas, dice uno, wow, ¿cómo es posible que este Dios a quien nosotros venimos a cantar sea todo conocimiento? Pero la Biblia lo declara. Y ese Dios, hermanos, que nosotros adoramos, conoce todas las cosas. Dios conoce nuestros pensamientos. ¿Qué dice David? Tú me has conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Versículo 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Dios conoce todo lo que hacemos. Hermano, Él dice que has escudriñado mi andar y mi reposo. O sea, Dios sabe lo que hacemos, cómo lo hacemos, cuándo lo hicimos. Él conoce nuestro levantar y nuestro acostar, dice. Hermano, Él sabe lo que hemos hecho este día. Cada acto que hemos hecho, cada pensamiento que hemos tenido. El Señor lo conoce. El Señor conoce cada acto que hemos hecho. Dios conoce todo, hermanos, lo que nosotros hacemos. Sea bueno o sea malo. Hermanos, cuando uno medita en estas cosas, uno se da cuenta de que el Dios a quien nosotros servimos es un Dios vivo. Es un Dios real que conoce, que escudriña nuestro corazón. Es un Dios a quien no podemos esconderle nada. Estamos desnudos delante de ese Dios. Versículo 4 dice David, pues aún no está, escuche esto, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios no solamente conoce las palabras, hermanos, que van a salir, que yo ni siquiera sé cuáles son. Dios conoce las intenciones de mi corazón. Fíjese, Dios conoce las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, que muchas veces lo que a la vista de los demás son buenas obras, para Dios son trapos de inmundicia. ¿Sabe por qué? Porque Dios no nomás ve la obra que se hace. Él ve la motivación con que la obra se hace. Y yo puedo hacer una buena obra con una mala motivación. Y eso arruina la buena obra. Ya no es buena obra, ahora es trapos de inmundicia, porque yo estoy buscando mi propia alabanza, mi propia gloria. Y Dios conoce eso. Es más, nosotros podemos hacer lo correcto con una motivación incorrecta. Podemos orar para que los demás vean que yo oro más que los demás. ¿Se acuerda de aquel hombre que llegó al templo a orar? Estaba orando, pero no fue de agrado a los ojos de Dios. Porque él oraba y decía, Padre, te doy gracias porque no soy como este. Y Dios lo miró y dijo, este no va a recibir nada. Habían otros que daban y daban buenas ofrendas, pero antes de dar tocaban trompeta para que todos lo vieran. Y Jesús dijo, esos ya tienen su recompensa. Su recompensa es la alabanza de los hombres. Podemos hacer lo correcto con la motivación incorrecta. ¿Y sabe quién conoce eso? Dios lo conoce. Dios conoce, hermanos, cómo nosotros venimos al templo, cuál es la motivación. Dios conoce cuál es mi motivación en este mismo momento al estar dirigiéndome hacia ustedes.
Hermano, Dios escudriña nuestro corazón y David dice, pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Wow. Este Dios, hermanos, a quien nosotros servimos, a quien llamamos Padre, es un Dios que conoce las intenciones de nuestro corazón. No solamente lo que hacemos, sino lo que pensamos y por qué lo pensamos. Versículo 5. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. ¿Qué dice David? No hay lugar donde podamos huir de Dios. Dice delante y detrás. Tú me has rodeado. Me tienes cercado, dice. Nosotros estamos, ¿se acuerda cuando Satanás llegó delante de Dios y le dijo? Dios le dijo a Satanás, le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Sí, le dijo, pero tú lo tienes cercado. Has puesto un vallado a su alrededor. Y eso es lo que David está diciendo. Dios nos tiene cercado. No hay lugar donde nosotros podamos huir de Dios. No hay lugar, hermanos. Dios nos tiene cercados. Él ha puesto un vallado a nuestro alrededor. Dios está en todo lugar. Por eso es que David dice en el versículo 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Ni yo tampoco, hermanos. Yo no puedo comprender cómo este Dios tan maravilloso ha inclinado su oído y ha tenido misericordia de pecadores como yo. No puedo entenderlo. Pero Él me ha dicho que me ama. Y que con amor eterno me ha amado y me ha preservado por su misericordia. Él inclina su oído para escuchar nuestro clamor. ¿Por qué? Porque nos ama. Y David dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Su conocimiento es infinito y es incomprensible. ¿Quién puede entender la mente de Dios? Pregunta Pablo. ¿Quién puede, hermanos? No podemos. Pero lo que anhelamos nosotros es conocer más a este Dios para reverenciarlo, para adorarlo, para servirle, para conocer que este Dios es un Dios vivo. Es un Dios vivo que sus ojos dice que examinan a los hijos de los hombres. Que su oído está atento al clamor de sus hijos. Que aquellos que miraron a Él no serán desechados, sino que alcanzarán misericordia. ¿Por qué? Porque es un Dios vivo que escucha y que mira. Esto es lo que David conocía, hermanos, de Dios. ¿Qué significa que Dios es omnisciente? Significa que Dios conoce todo lo que existe, lo visible y lo invisible, el pasado, el presente y el futuro. Sabe lo que pensamos, lo que sentimos y lo que haremos antes de hacerlo. Un pastor estadounidense llamado A.W. Tozer lo explicó de esta manera. Escuche cómo lo pone este hombre en uno de sus libros, muy edificante, por cierto, acerca de los atributos de Dios. Él dice esto: Dios conoce de manera instantánea y sin esfuerzo alguno toda la materia y todas las materias, toda la mente y todas las mentes, todo el espíritu y todos los espíritus, todo el ser y todos los seres, toda la creación y todas las criaturas, toda la ley y todas las leyes, todas las relaciones, todas las causas, todos los pensamientos, todos los misterios, todos los enigmas, todos los sentimientos, todos los deseos, todas las personalidades, todas las cosas visibles e invisibles en el cielo y en la tierra, el movimiento, el espacio, el tiempo, la vida, la muerte, el bien, el mal, el cielo y el infierno. Dice él, Dios conoce todo. ¿Qué significa que Dios es omnisciente, hermanos? Que Dios conoce absolutamente todo. No hay nada que Dios no conozca. No hay nada, hermanos. Si nosotros vemos ejemplos en la Biblia de esta verdad,
Dios vio a Adán cuando pecó, ¿se acuerda? Y acercó y le dijo, Adán, ¿qué has hecho? ¿Y qué le dijo él? Le echó la culpa a la mujer, le dijo, la mujer que me diste, ella comió y me dio a mí. Le dijo, ¿dónde estás? Dios no ignoraba dónde estaba. Adán, quien no sabía dónde estaba era Adán. Adán es el que estaba perdido. Dios lo vio. Dios vio a Caín cuando mató a su hermano. Dios vio a Sara cuando se rió. El ángel llegó y le dio una promesa y le dijo, tú vas a tener un hijo. Y Sara se rió y dijo, pero ¿cómo una viejita de 90 años va a tener deleite? ¿Cómo? Dios la vio. Dios vio a Acán cuando escondió el lingote de oro, ¿se acuerda? Lo escondió. Y Dios lo vio. Y le dijo a Josué, le dijo, alguien ha pecado. Y le dijo, ¿sabe quién fue? Fue Acán. Yo lo vi. Dios vio a David cuando pecó. Pero ¿sabe qué vio también Dios? Cuando se arrepintió. Porque si usted lee el Salmo 51 se dará cuenta de lo que es un hombre arrepentido. Él menciona muchas veces, he pecado, he hecho lo malo, yo he pecado. Y yo delante de ti, contra ti, solamente contra ti he pecado. Así se escucha un hombre arrepentido de verdad. No como Adán que dijo, la mujer que me diste, esa fue. No, hermano, cuando nosotros entendemos delante de quién estamos, lo único que podemos hacer es tomar la iniciativa de David y postrarnos delante de él y clamar por misericordia. Porque David entendía algo, dijo, tú no despreciarás a un corazón contrito y humillado. Si hay algo que Dios no desprecia, es a un hombre o una mujer quebrada, quebrantado. Dios siempre tendrá misericordia. Al que se humilla, Dios lo exalta. Pero el que se exalta, Dios lo humilla. A veces, hermanos, me he dado cuenta yo de personas que han hablado mal de mí. Y no siempre lo que dicen es cierto. Pero después de meditar un rato, hermano, ¿sabe que yo a veces le doy gracias a Dios de que esas personas no saben más de mí? Porque si supieran más de mí, hermano, sería peor. Y quizás no es de todo cierto lo que están diciendo, pero, hermanos, nadie aquí nos conoce exactamente como nosotros nos conocemos o como Dios nos conoce. Y no hay nada más aterrador, hermanos, que pensar en una persona que nos conoce perfectamente. Y a veces les he puesto este ejemplo a los jóvenes, les digo, imagínate que yo tuviera la capacidad de proyectar todos tus pecados aquí en esta pantalla y que todos aquí lo vieran. Imagínense eso, hermano. Que yo pudiera escoger a uno de ustedes y pusiéramos todo lo que ha hecho aquí. Yo le aseguro, usted no podría permanecer aquí mucho tiempo. Porque sentiría tanta vergüenza que tendría que salir de este lugar. Pero ¿sabe qué, hermano? Lo que a mí me asombra, que hay un Dios que me conoce exactamente así. Él sabe exactamente quién yo soy y todo lo que he hecho en todos los días de mi vida. ¿Sabe lo que a mí me sorprende de verdad? ¿Cómo es posible que ese Dios todavía me ame después de conocerme como me conoce? Y por cierto, si usted es un hijo de Dios, Dios a usted también lo ama y lo conoce como nadie más lo conoce. Hermano, si ustedes me conocieran como yo me conozco, quizás no quisiera ser ni mi amigo. Diría, tengan cuidado con este porque este es peligroso. Pero ¿sabe qué, hermano? Hay un Dios que conoce todo de mí, que conoce mi pasado, mi presente y también conoce mi futuro. Y ¿sabe qué? Él me ha amado con amor eterno. Hermano, yo no puedo entender eso. Pero Dios nos ama. ¿Será que Dios no nos conoce, hermanos? No podemos escondernos de Dios. Por eso, ¿por qué tratar de aparentar algo que no somos delante de Dios? Si Dios ya conoce lo que somos.
Hermanos, Dios vino a buscar pecadores al arrepentimiento. Todos aquí calificamos. Algunos somos peores que otros, pero Pablo decía, yo soy el primero de todos. Yo, decía Pablo, soy el peor de todos los pecadores. Y por eso que él ahora se derretía delante del Señor y se presentaba como ofrenda viva, porque él entendía que muchas eran las misericordias de Dios para con su vida. Hermanos, nosotros somos peor de lo que nosotros pensamos. Por eso, hermanos, si alguien habla mal de usted, quizás se va a enojar un momento, pero si usted piensa bien, se va a dar cuenta que lo que esas personas están diciendo no es nada a quien es usted. Y a mí me ha ayudado eso, porque cuando hablan mal de mí digo, no es de todo cierto, pero yo soy peor que eso de verdad. Señor, gracias porque ellos no saben más de mí. Si supieran más sería peor. ¿O no es cierto, hermano? Pero ¿cómo nos escapamos nosotros, hermanos, de la realidad de que hay un Dios que sí nos conoce? Y ¿sabe qué, hermanos? Por eso es que nosotros no tenemos que aparentar algo que no somos. ¿De qué sirve, hermanos? ¿A quién podemos esconder? ¿De Dios? No podemos. ¿Por qué? Porque hay uno que nos conoce exactamente tal y como somos. Él conoce mi pasado, mi presente y mi futuro. ¿Y sabe qué? Él nos ha dicho, con amor eterno te he amado. Por eso te prolongué mi misericordia. Esa es la parte que yo no puedo entender. ¿Por qué Dios puede amar a un pecador como yo, que no lo quería él, que lo rechazaba? Pero él me ha amado. Y me llamó y me escogió. Y me salvó y me ama. Y me ha adoptado como su hijo. Me conoce. Y conociéndome como me conoce, me ama. Otra persona que me conoce mejor que los que están aquí es mi esposa. Y a pesar de eso me ama también. De verdad, hermano, porque ya tenemos 25 años de estar juntos y ella me conoce mejor que cualquiera de los que están aquí. Luego está mi hermano Henry aquí, que también me conoce. Hermanos, Dios nos conoce mejor que nuestras esposas, que nuestros familiares. Dios es el único que nos conoce mejor. Es más, Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Y a pesar de eso, nos acepta y nos ama. ¡Wow! ¡Qué Dios más maravilloso el que tenemos! Eso es gracia. Eso es algo digno de darle gracias al Señor. Entonces, el segundo atributo, hermanos, que David menciona en este salmo es la omnipresencia de Dios. En los versículos 7 al 12. ¿Qué dijimos que era omnipresencia? Que Dios está en todas partes. Recuerde, omni significa todo, presencia, presente. Dios está presente. Cantábamos ese corito, hermanos. ¿Será que Dios está aquí? ¿Hay un lugar donde Dios no esté, hermanos? De acuerdo a la Biblia, Dios está en todo lugar presente al mismo tiempo. David continúa en el versículo 7 con una pregunta, y la pregunta que hace David es esta. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Hermanos, ¿a dónde? Literalmente, este versículo significa, ¿a dónde me iré de tu cara? Estoy delante de tu cara todo el tiempo. Por eso, hermanos, cuando yo miraba esto decía, wow, cuando yo peco delante de la cara de Dios. Estoy delante de su presencia, delante de su cara todo el tiempo. Imagínense, hermanos, que yo tendría la osadía de llevar la foto de mi amante y ponerlo a la par de la cabecera donde duerme mi esposa. Hermanos, cuando nosotros pecamos estamos haciendo exactamente eso delante de Dios. Estamos delante de la cara de Dios poniéndole un amante. ¿A dónde, pregunta David, huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?
Estamos delante de Dios todo el tiempo. Por eso es que cuando venimos y cantamos, Dios está aquí. Eso es cierto. Y Dios está aquí. Y sigue estando aquí. En este momento está aquí delante de nosotros. Y yo estoy hablando a ustedes de parte de Dios y delante de Dios. Dios está aquí enfrente de mí, en mi cara. Dice David en el versículo 8, si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he ahí tú estás. Si quisiera huir, dice David, al cielo, ahí estás tú. Y si quisiera esconderme en la profundidad de la tierra, ahí también tú estás, dice él. Lo que David está haciendo es, dice, no hay lugar donde tú puedas esconderte. ¿Quieres irte al cielo? Ahí habita el Señor. ¿Quieres esconderte en lo más profundo de la tierra? Ahí también está el Señor. Versículos 9 y 10 dice, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dice David, aunque quisiera escapar a la velocidad de la luz, dice, no puedo, porque tu mano me asirá. Dice, no hay lugar donde yo me pueda ir de ti, Señor. No hay lugar donde pueda huir de tu espíritu, porque el Espíritu de Dios está en todo lugar. El salmista dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Toda la tierra dice que está llena de la gloria del Señor. No hay lugar donde el Señor no esté. No hay lugar donde Dios no esté. Versículo 11 y 12 dice, si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, dice David. Para Dios, hermanos, la oscuridad es como el día. Dios mira bien en la oscuridad y mira bien en la luz. Yo no sé si usted hacía esto de pequeño, hermanos, pero yo recuerdo que mi papá tenía la costumbre de contarnos historias de espantos. Y a veces después cuando me iba a dormir yo me iba con miedo. ¿Y sabe qué hacía yo para cuando tenía miedo? Me arropaba de pie a cabeza. Y la coraza que yo tenía para que me protegiera era la colcha, la cobija. Eso no protege de nada, hermanos. Ahora imagínense que yo quería protegerme con la colcha. Hay personas que quieren cubrirse de Dios. No, hermanos, Dios está en todo lugar. En la claridad y en la oscuridad. En todos lados está el Señor. Cuando la luz está apagada, Dios está ahí, viéndome. Quizás mi esposa no, pero Dios me está viendo. Y está viendo lo que yo estoy viendo en mi teléfono. Dios me está viendo. Hermanos, si mantenemos esto presente, vamos a reverenciar a este Dios, porque este Dios es un Dios vivo. No podemos escondernos de Él. Dios está en todo lugar. No hay un lugar donde Dios no esté. Y alguien preguntaba, ¿entonces Dios está en el infierno? Sí, nomás que Dios está en el infierno solamente como un juez justo y no como un Dios misericordioso. Porque ahí no hay más misericordia para nadie. Dice que es un lugar de tormento y de crujir de dientes. Dios, hermanos, no está compuesto de partes, Dios es uno. Cuando hablamos de Dios, no solamente hablamos de un Dios de amor, hablamos de un Dios de misericordia y de un Dios de justicia. Dios es justo y perfecto. Eso no elimina el amor de Dios. Pero Dios se manifiesta y está en todo lugar, pero sabe que Él no se hace visible de igual manera en todo lugar. ¿Qué significa que Dios es omnipresente?
significa que Dios está presente en todo lugar al mismo tiempo. Dios está presente en todo lugar al mismo tiempo. Dios mismo lo declaró en Jeremías capítulo 23, versículos 23 y 24. Dice a manera de pregunta: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Hay algún lugar donde alguien se puede esconder de Dios, hermanos? Yo a veces escucho personas que dicen que va a haber un momento cuando el Espíritu de Dios se va a ir. Digo yo, ¿a dónde se va a ir? ¿A dónde? No hay un lugar donde Dios no pueda estar. Dios está en todo lugar, pero sin embargo, aunque Dios está en todas partes, no se manifiesta en todas partes, sino solamente en los que dependen de Él, los quebrantados y humildes de espíritu. Mire, Dios está aquí, pero Dios no se manifiesta en todo. ¿Sabe por qué? Porque Dios se manifiesta en los quebrantados de espíritu. Yo a veces escucho que le echamos la culpa a los músicos porque la presencia de Dios no desciende. Hermanos, Dios está aquí. Y no quiero decir que los músicos no tienen que buscar la presencia del Señor y estar en santidad. Todos debemos de hacerlo. Pero Dios está aquí, pero Él se manifiesta en los pobres de espíritu, en los que reconocen su necesidad. ¿Por qué, hermanos, sucede de que a veces las personas que nosotros más sabemos que buscan a Dios y que están en santidad siempre son los que están más quebrantados? ¿Por qué será? La mayoría de veces siempre son un grupo de personas las que siempre están llorando y quebrantados delante de la presencia del Señor. Bueno, porque Dios está en todo lugar, pero no se manifiesta en todo lugar de la misma manera. Escuche lo que dice Isaías, capítulo 57, versículo 15. Este es un versículo muy edificante. Mire lo que dice. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita a la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Dónde habita el Señor? En la altura, pero también en el corazón de ¿quiénes, hermano? De los quebrantados de espíritu. Por eso que Cristo dijo: bienaventurados son ¿quiénes? Los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa ser pobre de espíritu? Reconocer: Señor, separado de ti, nada soy. Hermanos, cuando venimos con esa disposición aquí, sabe que el Señor se va a dejar sentir. El Señor se va a dejar sentir. Porque no son los músicos los encargados de hacer que Dios descienda. Dios ya está aquí. Está aquí, está en todo lugar. ¿Por qué a veces, hermanos, no sentimos la presencia de Dios? Porque Dios habita en los quebrantados y pobres de espíritu. Aquellos que reconocen su necesidad. Cuando vengamos aquí, hermanos, vengamos: Señor, tú me conoces como soy. Tú sabes quién soy. No me puedo esconder de ti. Vengo aquí para que me sacies, para que me des de beber. Ven, Señor. Y el Señor desciende y de repente empezamos a sentir la presencia del Señor y empezamos a adorar. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios habita en la altura, en la eternidad, pero también en los quebrantados de espíritu. Todo verdadero creyente, hermano, ahora ha pasado a ser templo y morada del Espíritu. A veces decimos: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Hermano, Dios está donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, pero Dios también está cuando yo voy manejando solo en mi carro. Porque Dios no está en 4 paredes. Dios está en nosotros. Y esto es lo maravilloso que Salomón preguntó:
los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener. Dijo, ¿cuánto más o cuánto menos esta casa que yo he edificado? Pero ¿sabe qué es lo maravilloso? Que Dios habita ahora, ¿sabe dónde? Aquí, dentro de nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo, dice Pablo a los Corintios. Por eso es que cuando yo voy en el carro, hermanos, y de repente empiezo a adorar y hablar con Dios, cuando siento estoy llorando. Estoy quebrantado, voy hablando yo solo ahí en rumbo a mi trabajo y ni siento cuando llego, voy llorando, y a veces de repente me ha tocado que las personas que están a la par me miran llorando y me quedan viendo y dicen, pobrecitos, a ver qué le pasa a este. Y yo hablando con el Señor, llorando, quebrantado, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios está ahí conmigo y yo lo estoy sintiendo. Dios, hermanos, no está aquí en estas cuatro paredes. Dios está en nosotros. Nosotros somos el templo. Nosotros somos la iglesia, la morada de Dios. Mire qué maravilla. La tercera persona de la Trinidad, Dios, el Espíritu Santo, habita en nosotros. Está aquí, hermano. Cristo vino y habitó entre nosotros. Luego se fue y dijo, me voy, pero no los voy a dejar solos. Voy a enviar al Consolador, el cual estará con vosotros y en vosotros. Y en Pentecostés el Espíritu Santo vino a ser morada en personas comunes como usted y como yo. Somos la casa de Dios. Aquí está Dios en nosotros, dentro de nosotros. ¿No es una maravilla esto, hermano? Por eso es que Dios está en todo lugar. Por eso es que Cristo pudo haber dicho y cumplir la promesa, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque Él ahora vino en el Espíritu Santo y se posó, se apoderó de nosotros. Esto, hermanos, es lo que David entendía. Ahora, a manera de conclusión, ¿qué debería producir, hermanos, esta enseñanza en nosotros? Y lo primero que debería producir esta enseñanza en nosotros es temor santo y reverente para los que andan en pecado. Esta verdad debe causar temor a quienes viven en desobediencia, porque no hay lugar, dice David, donde podamos escondernos de Dios. Él conoce lo más secreto de nuestro corazón. Hermanos, esto debería de producir temor reverente. Algunos se preocupan por su reputación, pero no se preocupan por vivir una vida íntegra delante de Dios. Están tratando de engañar a Dios viviendo una doble vida, pero se les ha olvidado que la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Hermanos, Dios no puede ser burlado. No podemos engañar a Dios. No se puede, hermanos. Lo que sembremos, eso cosecharemos tarde o temprano. Pero hay personas, hermanos, que están intentando engañar a Dios. No pueden engañarlo. Quienes están engañando son ellos. Dios conoce todo. Y Dios ha extendido su misericordia, como le dice Pablo a los romanos, Dios ha sido bueno contigo esperando a que te vuelvas de tu pecado, pero tú le dices por tu corazón endurecido, atesoras ira para el día de la ira. Dice, ¿no te das cuenta que Dios ha sido bueno esperando que tú te tornes de tu pecado y te arrepientas y vuelvas a Él? Pero tú le dices, das por sentado de que mañana va a llegar y que no va a pasar nada. Hay personas así, hermanos. Y lo primero que esto debería de producir en nosotros es temor reverente. ¿Por qué? Porque a Dios no lo podemos engañar, ni nos podemos esconder. Esta es una realidad, joven, que tú debes de mantener presente. Segundo lugar, hermanos, esta doctrina produce consuelo para los hijos de Dios. Para muchos esto puede ser aterrador, pero si nosotros somos hijos, para los que hemos
puesto nuestra fe en Cristo, esta doctrina trae paz y esperanza. ¿Por qué? Porque Dios promete estar con nosotros. Ya dijimos que Él conoce todo de nosotros. ¿Sabe qué conoce también? Nuestras luchas y nuestras necesidades. Y Él ha prometido proveer para los suyos. Y no solamente proveer, Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si sabemos que Él sabe dónde estamos nosotros, podemos tener esperanza y confianza de que Dios conoce exactamente lo que estamos pasando en el momento de la dificultad. No olvide esto, hermanos. Dios sabe su problema. Dios sabe su necesidad. Dios sabe su lucha. Él conoce todo. Y Él ha prometido estar con nosotros como lo estuvo con José en la cárcel. ¿Se acuerda? José llegó a la cárcel sin haber cometido ninguna fechoría. Pero ¿qué dice la Biblia? Dios estaba con él. Y todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar. En la cárcel, Dios también estuvo con Moisés frente a Faraón. Le dijo, Señor, ¿cómo voy a ir? Mira, yo soy tartamudo. Y Dios le dijo, no te preocupes porque yo voy a estar contigo. Y así fue. Dios también estuvo con Josué en la batalla. Y le dijo, no temas ni desmayes. Esfuérzate, le dijo, y sé valiente porque yo estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente donde quiera que vayas. ¿Por qué? Porque yo, le dijo, estaré contigo. ¿Y fue así, hermanos? Fue así. Dios también estuvo con Jeremías en la persecución. Y cuando Jeremías quería, hermanos, retroceder, Dios le recordaba que lo había llamado para que fuera un profeta. Y dice que había un fuego dentro de él que ardía. Y Dios fue fiel a Jeremías. Dios también estuvo con Daniel en el foso de los leones. ¿Por qué? Porque Daniel fue fiel a Dios. ¿Sabe? Dios también estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego cuando los lanzaron al horno ardiente. ¿Y qué prometió Jesús para nosotros? En Mateo 28:20. He aquí, dijo, yo estaré con vosotros. ¿Para quién es esa promesa, hermano? Para su iglesia. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso significa, así es. Él firma. ¿Cree usted eso, hermano? Esta doctrina, en vez de asustarnos, debería de darnos consuelo a nosotros, los que hemos depositado nuestra esperanza y confianza en Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él lo conoce, Él conoce su necesidad, Él conoce su lucha y Él sabe lo que usted necesita. Confiemos en ese Dios, que es fiel. Él dijo que las aves no siembran, pero que nunca les falta su alimento. Dijo, ¿no valen ustedes más que muchos pajarillos? El Señor dijo, miren las flores del campo, cómo se visten con hermosura. Y dijo, ¿y ustedes no son más valiosos para mí que una flor del campo? Dice Pablo que si Dios nos dio a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros, si no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no, dice Él, nos dará todas las cosas que necesitamos? Escuche lo que Él dice, ya nos dio lo más precioso que Dios tenía, a su Hijo. ¿Será que no nos va a dar lo que necesitamos? Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin. ¿Cree eso usted, hermano? Dios conoce todo. ¿Deberíamos de sentirnos intimidados por esta doctrina? No, más bien deberíamos de regocijarnos y decir, Señor, gracias, porque tú conoces lo que estoy pasando. Ayúdame. No tengo por qué esconderte, ya tú lo sabes. Es más, tú sabes lo que te voy a decir antes que te lo diga. Señor, ayúdame, te necesito, tú eres mi Padre. Ten misericordia de mí. ¿Sabe qué va a hacer Dios? Le va a extender su misericordia. En tercer lugar, hermanos, esta doctrina debe de fortalecernos para vencer el temor. Todos nosotros tenemos miedo, de vez en cuando, todos.
Y cuando sienta temor, recuerde las promesas del Señor. Usted sabe la promesa de Isaías 41:10, ¿verdad? No temas, porque yo estoy contigo. Dice, no temas. Dice, yo estoy contigo. Isaías 43:1-3 dice, cuando pases por las aguas, usted la sabe, hermano. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. ¿Qué dice el Salmo 23? David dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El Señor nunca ha prometido, hermanos, que no vamos a pasar por dificultad. Lo que Él dice es cuando pases por las aguas, no si al caso pasas, dice, cuando pases, yo estaré contigo. Y cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Y cuando andes en valle de sombra y de muerte, no temas, porque yo estaré contigo. Ese es el Dios, hermanos, que nosotros adoramos. Un Dios que cuida de los suyos. Mira, hay veces que parece, hermanos, que los demás no nos entienden. Y hay veces que nosotros, hermanos, tenemos razón de quejarnos de los hermanos porque estamos pasando por un problema y viene el hermano y dice, no, hermano, eso que está pasando no es nada. Viera aquel hermano lo que está pasando, es mucho peor que lo suyo. Y quizás sea cierto, pero para mí lo que estoy pasando es lo peor. Pero ¿sabe quién nos entiende? Dios nos entiende. Y Él está ahí con nosotros. No temas, yo estoy contigo, dice el Señor. Así que cuando tengamos temor, ¿qué debemos de hacer? Recordar las promesas del Señor. Él no nos dejará ni nos desamparará. Y Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él empezó la buena obra, Él la terminará. Qué maravilloso Dios el que nosotros tenemos, hermano. Así que no tema. Y si teme, haga lo que dijo David, cuando temo, yo en ti confío. En cuarto lugar y por último, hermanos, esta doctrina debe de motivarnos a vivir en santidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce todo lo que hacemos. Todo, hermano. Y esto es algo que está en mi mente. Y yo creo que esto es lo que estaba en la mente de aquel joven también llamado José. Que cuando aquella mujer lo buscaba y lo tentaba para que cayera en pecado, este joven dijo, no puedo hacer eso delante de mi Señor y delante de mi amo. Digo, Dios me está viendo, no puedo pecar. Hermanos, tentaciones y jóvenes, tentaciones van a haber siempre. Pero debemos de recordar que Dios está ahí, mirándonos. Y cuando sintamos la tentación de caer, pidámosle al Señor, Señor, ayúdame. No quiero fallarte, yo sé que tú me estás viendo en este momento. Ayúdame a no pecar delante de ti. No te quiero deshonrar, Señor, ni quiero deshonrar a mi familia, ni quiero deshonrar a mis hermanos. Ayúdame. Porque estamos delante de la cara de Dios. No os engañéis, dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. El Señor nos llamó para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y esta doctrina debe de enseñarnos y debe de inquietar nuestro corazón a guardarnos para el Señor. Porque no nos podemos esconder, hermano. Quizás de niños pensábamos que nos podíamos esconder debajo de la colcha, pero eso no funciona, menos con Dios. No podemos, hermano. Dios mira todo, Él escudriña todo. Así que, para los no creyentes, yo no sé si hay alguien aquí que no sea creyente o que necesite reconciliarse. Para los no creyentes, mi consejo es este: no corras de Dios, porque no puedes huir de Él.
No hay un lugar donde tú te puedas esconder. Y si hay alguien que se ha apartado de Dios, no sigas huyendo, porque ya hubo varios que intentaron correr. Y uno de esos es un profeta llamado Jonás, que quiso huir. Se quiso ir lejos de donde Dios lo había mandado. ¿Sabe qué hizo el Señor? Usted sabe la historia. Fue por él y le dijo: tú vas a ir a Nínive y vas a ir a predicar, y este es el mensaje que vas a dar. Y Jonás dijo: no, yo no quiero ir a Nínive, yo me voy a Tarsis. Y se fue al otro lado. Y entonces Dios dijo: bueno, Jonás, tú no quieres ir por barco, ahora te voy a mandar por ballena, pero vas a ir donde yo te dije que vayas. Y ahí llegó Jonás, vomitado, a predicar el mensaje que Dios le había dado. No podemos huir de Dios. Yo a veces escucho predicadores que dicen: hermano, Dios es un caballero y Dios está ahí tocando su corazón. Si usted le abre, Él entra, si no, no. Mire, hermano, Dios es soberano y cuando Él quiere entrar, Él tumba la puerta si quiere entrar y entra. Dios es Dios. Dios, hermanos, es Dios y Él hace como Él quiere. Por eso, si usted no tiene al Señor en su corazón, no trate de huir. ¿A dónde va a ir? ¿A dónde? ¿A dónde, dice David, huiré de tu presencia? ¿A dónde puedo irme de Dios? No corra de Él, porque no hay lugar donde esconderse. Más bien corra hacia Él, porque Él vino por pecadores. Cristo dijo: venid a mí, todos los que están cargados y cansados, yo los haré descansar. ¿Sabe por qué? Porque un día estará delante de ese Dios que lo conoce exactamente como usted es, y no tendrá ninguna oportunidad de justificarse delante de ese Dios. Todos sus pecados serán expuestos. El Señor pasará en una televisión toda su vida, de principio a fin, y usted no tendrá ninguna esperanza ni ninguna oportunidad de decir: yo soy inocente, porque no lo es. Por eso es que Cristo vino por pecadores, y Él vino a pagar la deuda para reconciliarnos con Dios, para poder llevarnos delante de ese Dios santo. Así que no trate de huir más de Dios. Si se está oyendo, venga a Cristo. Venga a Él en arrepentimiento y fe, y Él promete que no despreciará al que viene a Él. Cristo dijo: el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Esa es una promesa. David dijo: Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. ¿Por qué seguir huyendo de Dios? Aquí vemos varios hermanos que intentamos huir de Dios. ¿Y sabe qué? El Señor corre más rápido y nos alcanzó. Y bendito sea el Señor que no nos dejó en nuestro pecado, porque yo había decidido no venir, y Cristo dijo: yo te amo y yo voy a ir. Y no dijo: aquí estoy, abre la puerta de tu corazón. ¿Sabe qué hizo? No, dijo: voy a entrar. Y tumbó la puerta y entró. Y bendito que entró, porque hoy estoy aquí delante de ustedes. Bendita misericordia de Dios. Por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras. El Señor nos buscó, Él nos amó, conociéndonos como somos. Así que quítese la idea de decir: no, yo voy a cambiar primero y luego, como cuando cambie, voy a ir al Señor. No, Dios conoce todo de usted. El Señor dice: venid a mí así como estás, y yo te haré descansar y te daré un nuevo corazón. Eso, hermanos, es la promesa del Señor. Así que recuerde lo que dice la Biblia, lo que leímos. Dios está en todo lugar, pero Dios no se manifiesta en todo lugar, sino que Dios se deja sentir y se manifiesta en los pobres y humildes de espíritu. Por eso es que la Biblia dice que a los arrogantes, a los orgullosos los ve de lejos. No es que Dios no los vea, no es que Dios no esté ahí, sino que Dios no se deja sentir, porque Él conoce el orgullo del corazón humano. Por eso es que Dios quebranta a los pobres y mansos de espíritu. ¿Qué es todo lo que tenemos que hacer, hermanos? Reconocer
que no somos nada sin Dios. Humillarnos delante de Él y decir, Señor, aquí estoy, tú me conoces. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Hermano, ¿será que Dios no conoce todo lo que hemos hecho? No tratemos de huir de Dios, corramos a Él. ¿Por qué no cierra sus ojos y con sus propias palabras le damos gracias a Dios porque a pesar, hermanos, de conocer lo que hemos hecho, no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones? A pesar de entender cada pecado que hemos cometido, el Señor no nos ha dado lo que merecemos. Padre, Señor, te doy gracias, porque conociéndome, Señor, como me conoces, me amas, Señor. Sabiendo todo lo que he hecho, Dios mío, delante de ti, no me has consumido ni me has pagado conforme a mis rebeliones, sino que tu misericordia, Señor, fue nueva esta mañana, Señor. Sobre mí, sobre este pueblo que está aquí, Dios mío, y aquellos que están al alcance de mi voz. Amado Dios, que podamos comprender, Señor, que no hay lugar donde podamos huir de ti. No queremos huir de ti, Señor. Queremos correr a ti y postrarnos en arrepentimiento y fe y alcanzar de ti misericordia, Señor. Gracias, Dios mío, por tu paciencia. Gracias, Señor amado, porque tú, Dios mío, no nos has dado, Señor, el pago de nuestros pecados, sino que tu misericordia se ha sido renovada, Señor, sobre nosotros. Ayúdanos, Dios mío, a poder vivir una vida agradable delante de ti. Pon temor en nuestro corazón, Señor. Pon temor en el corazón de estos jóvenes, para que sepan que tú estás ahí siempre, Señor. Guárdalo, Dios mío, del maligno. Guárdalo de ellos mismos. Guárdame a mí, Señor, de mí mismo, Señor, de mi carne. Dame, Dios mío, la victoria a mí y a este pueblo, Señor, en cualquier lucha, a los jóvenes. Dios mío, que entendamos, Señor, que tú nos conoces y que tú has prometido estar con nosotros todos los días, Señor, hasta el fin. Gracias por tu palabra y por tu promesa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.